Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos las novedades de la semana. Ya tenemos los últimos fan choice de la Premier League de la liga inglesa. Recuerda que el próximo jueves pues tendría que salir los Showtime y todo el rollo con temática de la liga inglesa. También te voy a subir un videito más de humo. Yo creo que esto lo voy a subir el lunes en la tarde o el domingo por la mañana para ver todas las cositas que se podrían venir, ¿ok? Ahorita vamos a empezar con las novedades. Tenemos dos eventos y tenemos una caja nueva. También vamos a analizar esos jugadores. Vamos a ver los más interesantes y ver si vale la pena o no gastar en esta caja. Continuamos con el bono de inicio de sesión. En este caso me toca puro GP. Aquí ya me tocan 50 moneditas de esta campañita y la otra de Memo Ochoa, pues 10,000 de GP. Por cierto, va a haber mantenimiento, Konami me avisó, pero no te preocupes, vas a poder jugar sin problema. Lo único que no vas a poder hacer es migrar cuenta o migrar tu cuenta a otro dispositivo o entrar a la página de My Konami. Por ese lado, no te preocupes, vas a poder jugar normalito. Vamos a la parte de los eventos, en el cual tenemos dos. Todo tiene que ver con la de selecciones. Ya te lo avisé en el videito de la mañana. Tenemos para ganarte una ficha habilidad y 60,000 puntos de GP. También tenemos este otro eventito en el cual puedes ganarte 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Pasando a las cajitas, pues tenemos los fanchoys de la liga inglesa o de la Premier League, en el cual destaca Rice, Van Dijk y Harry Kane como en la portada, ¿no? Y hay jugadores bastante interesantes, ahorita los vemos, sobre todo, por ejemplo, puede ser ese Thiago Silva que tiene su edad, pero sus números pueden decir otra cosa. Hay una joyita bastante interesante también que ahorita la vamos a pasar a ver. Vamos a pasar rapidito, chicos, a analizar a estos jugadores rapidito nada más. No me voy a clavar mucho en los que no valgan tanto la pena para mí. Tenemos este William, donde tiene mucho control y es bastante rápido en aceleración, pero le falta velocidad. Tiene muy buen equilibrio, tiene buenas habilidades, ¿ok? Thiago Silva, al cual le falta aceleración, pero sin embargo está bastante aceptable. Tiene muy buena defensa, tiene buen salto, contacto y cabeceo, no está nada mal. En cuanto a habilidades, también está bastante completo. Creo que le hace falta un bloqueador, no se lo veo por ahí. Regularidad firme también, o sea que es de lo mejorcito. Tenemos a Rodrigo, el cual viene como enganche, muy polivalente, tiene números por ahí normalitos, pero tiene buena finalización, buena velocidad, aceleración. En cuanto a habilidades, también tiene muy pocas. Otro que también podría ser de lo mejor, Van Dijk, con muy buena defensa, muy baja la aceleración. No sé si valdría la pena meterle ahí aceleración, a lo mejor darle algunos que otros puntitos, pero eso ya depende de lo que tú quieras. Tiene buen salto, buen contacto, cabeceo pues está bien, mide 1.93 y es regularidad normal. En cuanto a habilidades, también está muy completo. Gundogan, muy completo, pero le falta ser más rápido. Tiene muy buena resistencia. Por lo tanto, yo te recomendaría que lo acompañaras de un medio escudo, o medio escudo protector, de algún destructor. Entonces ya eso ya depende con quién lo acompañes para utilizarlo en el medio centro. Porque no tiene habilitada la media punta. Me hubiera gustado que este Gundogan estuviera habilitada la media punta. Lástima. Prowse, el cual tiene muy buenos números y depende de cómo lo entrenes, pues puede quedar bien. El problema es que es un 10 clásico. Si a ti te gustan los 10 clásicos, pues puede ser que te dé cositas, ¿no? Lo utilizaría yo de media punta ya que tiene buen pase. Ojo, no es tan rápido tampoco, pero yo creo que en esa posición rinde bien. Tenemos a Pickford, regularidad normal, portero ofensivo con números donde destaca su reflejo, su actitud de portero, tiene buen salto. Harry Kane, hay muchas versiones, yo creo que hay versiones mejores que esta. Si lo comparamos con su versión normalita, por ejemplo, mira, aquí está, solamente destaca de un puntito en un puntito, potencia de tiro 3 puntos más. Fuera de eso, hermano, pues ya decides tú al final si vale la pena ir por ese Harry Kane. Igual si tienes alguna otra versión, yo creo que casi la mayoría de todas las otras versiones son mejor que este. Vamos con Saka, el cual pues ahí ves sus números. Mucha velocidad, buen control, regate, etcétera. Resistencia justita, buen equilibrio, habilidades pocas, pero tiene buenas habilidades. Trippier, yo lo usaría para interior, me enfocaría más en el pase, en el efecto y le bajaría un poquito a la velocidad, a la resistencia para darle esos números ahí, ¿no? En el pase bombeado sobre todo. Utilizarlo interior, tirar centros, tiene buenas habilidades, le hace falta por ahí el centro con rosca, pase primer toque y un pase medido y listo, quedaría super god. Rice, muy buena defensa. Lo malo es su aceleración, sí queda mucho a deber, pero al ser un destructor va a andar por todo el medio campo, puede que te ayude un poquito en defensa en los centrales. Por ejemplo, lo podrías acompañar con Gundogan tal vez, aunque sí son un poco lentos, pero normalmente así son, hermano. No lo usaría yo de central debido a su estatura,
ofensiva y aparte que no tiene cabeceo, no tiene salto, pero yo lo dejo a tu decisión. Le hace falta por ahí un bloqueador tal vez, ya tiene interceptador y marcaje, tiene habilidades de pase. Ojo con ese Rice también, que es de lo mejor. Baby Rashford, que sí me queda de ver, muy rápido, con buen control, regate, le falta finalización, le puedes dar algo si lo vas a utilizar de central. Si lo vas a usar de extremo interior, pues dale pase, ¿no? Tiene buenas habilidades, le faltan habilidades de pase, por supuesto que sí. Tiene hasta 2 toques el manquito. Henry, un lateral ofensivo muy rápido. Defensivamente está aceptable para ser un lateral ofensivo. Bueno, ahí lo tienes, muy resistente también. Maddison, muy completo, creador de juego. Yo creo que está bastante equilibrado, bastante bueno. Yo lo usaría de media punta. En cuanto a habilidades también, hasta de finalización tiene ahí el manquito este. Gibson White, el jugador de huecos, también muy polivalente, media punta, medio centro. Buenos números también. Yo creo que está bien. Le subiría la finalización 80 nomás para que te pueda ayudar un poquito ahí a la hora de finalizar. Habilidades tiene muy buenas. Incluso tiene interceptador y es regularidad firme. Uno de las joyitas que están bastante rotitas. De hecho, te compartí un entrenamiento muy bueno que me dio el Maca03 para que lo vayas a seguir a YouTube. Te lo compartí en Twitter. Bastante bien para media punta, con finalización arriba de 80. Ojo, ve a checarte ese entrenamiento que puede ser que te venga bien. Es regularidad firme, por cierto. Watkins, un delantero que es muy rápido. Y con muy buena resistencia. Te va a soportar todo el partido probablemente. Finalización 83, tal vez ahí es donde me queda de ver un poquito, pero tiene buen cabeceo y tiene pocas habilidades, aparte que regularidad normal. Saka, yo creo que también otro de lo mejor, como todos los Saka. Buenos números, bastante rápido, buen control, regate, finalización 7.5, pero tiene muy buen pase para usarlo de extremo de interior. No lo vas a usar tanto para finalizar. Y en cuanto a habilidades, tiene pase bombeado abajo, le falta un pase en profundidad, centro con rosca, pase primer toque. No, ya tiene pase primer toque. Y un pase medido tal vez, ¿no? Eso son lo que le faltaría. Ya lo demás, chicos, pues aquí te dejo sus números, ¿no? No hay mucho que comentar de estos jugadores, ahí los ves. Números buenos, sí, en defensa le hace falta, le quitas pase, métele defensa para dejarlo más o menos. Y al final, pues Anthony. Como te fijas, la mayoría de los jugadores pues son extremos y van bien por las bandas, son bastante rápidos. O sea, igual recuerda que mi recomendación es tirar si te faltan jugadores. Si ya tienes mucho tiempo jugando, probablemente ya tengas otras versiones que se puedan comparar con estos. Si necesitas centrales, pues Van Dijk, Thiago Silva. Si necesitas mediocentros, está Rice, mediocentros defensivos. Gundogan si quieres más control, o por ejemplo en el caso de Maddison. Si quieres extremos, pues tienes bastantes. McAllister, sobre todo medias puntas. Gibson White también de media punta. O sea, yo creo que hay jugadores ahí para rellenar tu plantilla, más no para sustituir si ya tienes algunos más top. Yo creo que uno que sí sustituiría a alguno sería Van Dijk, pero regularía normal. McAllister queda bastante bien. Pero al final ya decides tú. Déjame en los comentarios si hiciste aperturas o no. ¿Qué tal te fue? Yo hice aperturas, después te subo el videito. Los que vieron en vivo pues ya saben cómo me fue. Pero yo lo hago para crear contenido. Yo a estos jugadores probablemente no los necesito, pero para crear contenido. Ese es mi pretexto perfecto. Nos vemos hasta la próxima, chicos. No olvides dejar tu like, suscríbete. Espera el videito de las aperturas y espera el videito de humo pronto. Hasta luego. Bye.